Buenas tardes a todos. Nuestro presidente, el doctor Alberto Dalevia, pasó a saludarnos, ¿cierto? Sí, sí, yo hubiera querido estar, pero tenía una reunión con la Corte. Bueno, acá esta reunión, ¿no es cierto?, conjunta, que organizamos con el Instituto de Relaciones Internacionales que dirige el doctor Alberto Luis Chavarini y el de Sociología Política que dirijo yo para abordar un tema realmente que es muy importante en este momento desde el punto de vista de la política mundial, ¿no es cierto? Y es el conflicto en torno a Gaza, porque creo que es un conflicto mucho más amplio que hace el centro. Entonces, vamos a tener dos opiniones, que para mí ambas son muy valiosas, ¿no es cierto? La del campo Román Lechman, la del campo periodístico, que es un periodista muy prestigioso, muy equilibrado, ¿no es cierto? Y que ha estado, digamos, en el teatro de operaciones del conflicto, más allá de que hay una serie de seguimiento previo que ha hecho en los últimos años, ¿no es cierto?, sobre el tema. El teniente general Martín Paro, ¿no es cierto?, jefe de Estado Mayor Conjunto, que tiene una gran trayectoria, que tuvimos ya su currículum, que siempre ha sido un hombre que ha estado muy atento a lo operativo y muy atento a lo intelectual. Yo creo que la virtud de Palea es que combina las dos facetas muy eficazmente, Paleo cursó la Escuela de Guerra de la OTAN en España, fue militar en China y los cursos de oficial de monte en Estados Unidos. Tiene diversas experiencias. Bueno, Román, empezamos por vos. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, en principio hay un tema básico que es el ataque terrorista que hizo Hamás el 7 de octubre. Cada uno de nosotros tiene su experiencia personal o lo que ha aprendido, leído, viajado. Yo les puedo asegurar que no hay un hecho que se le parezca. No hay. O sea, yo por mi trabajo, no sé, descubrí Irak, Kosovo, Ucrania, o sea, tengo alguna experiencia sobre ese tipo de conflictos y cómo se cubren. Este es absolutamente inédito y marca un punto de inflexión en la región que, si me preguntan a mí, se va a extender por lo menos 100 años. O sea, es una bisagra en la historia y en la geopolítica del Medio Oriente, porque el ataque terrorista ejecutado en el norte de Israel y la réplica que hizo el Estado israelí para terminar con la amenaza militar y lograr el rescate de los rehenes implica un daño en el tejido político y social, tanto de Israel como de la Franja de Gaza, y eso va a generar una espiral de violencia en el recuerdo, relato de las sucesivas generaciones, donde no va a haber punto de inflexión hasta que pasen por lo menos 100 años y liderazgos tanto de la Franja de Gaza o de Palestina o de cómo se llama en ese momento y lo que sucede en Israel, van a plantearse un punto de contacto que diga, bueno, pasaron 100 años de conflicto, busquemos una solución. Pero hasta que eso no pase, por lo menos de lo que yo vi o lo que conozco, la guerra va a seguir sin edad. Y a su vez pone en jaque todo lo que sabemos, aprendimos respecto, por ejemplo, a la lógica de los dos estados. Porque los dos estados tienen que existir, porque es un derecho que pertenecen, si querés, a las dos etnias,
pero en el actual estado de situación, si uno de los dos estados no puede controlar una parte de lo que es ese estado y genera constantes actos terroristas, el otro estado siempre va a tratar de defenderse. Entonces, lo que se plantea finalmente en Israel es una pregunta básica que es, ¿por qué seguir considerando la existencia de dos estados si el otro estado me va a agredir constantemente? Eh, en ese contexto, la situación es tan inédita, que cualquier información que tengamos nosotros de cualquier otro conflicto respecto a crímenes de guerra, yo creo que todavía no hay un concepto para definir lo que hizo Hamás en Israel el 7 de octubre. O sea, no alcanza el concepto de crimen de guerra. No, no hay manera digamos, se puede fundamentar de la siguiente forma. Yo fui a la mayoría de los kibutz donde atacó Hamás. Leí todos los manuales que tenía Hamás para ejecutar el ataque terrorista. Estuve una noche en una unidad militar donde había aproximadamente 200 containers que funcionaban como unidades forenses y en cada container había 50 cadáveres. Imposible de soportar el olor y llamar cadáver a lo que había dentro del container es un eufemismo porque no había cadáveres. Cadáveres es dos manos, dos brazos, dos piernas, una cabeza. No todo era cadáver, no todo. Y para cerrar el círculo, la información, un mediodía me llevaron a una unidad militar y me mostraron un video de 43 minutos donde vos podés al final unir en tu cabeza todo lo que pasó. O sea, si vos unís el escenario donde se ejecutó el ataque terrorista, los manuales que leíste, las unidades forenses, las armas que usaron, porque me llevaron a otro lugar para ver las armas incautadas, y después ves el video y cerrás el circuito y no alcanza el concepto de crimen de guerra. No alcanza. O sea, para ponerlo en 25 segundos de los 43 minutos. El video está hecho con unas cámaras que se llaman GoPro, que van en los cascos, iban en los cascos de los terroristas, las cámaras de seguridad de las rutas y las autopistas, las cámaras de seguridad de los kibbutz, los celulares de los judíos asesinados y las cámaras de los soldados israelíes recuperando algunos de los ciudadanos que vivían dentro de los kibbutz que se salvaron. Todo es una recopilación, son 43 minutos. Hay 20 segundos que te pueden marcar una síntesis de lo que ocurrió, que es una cámara en blanco y negro donde se ve a un padre con dos chicos, los tres en calzoncillos. Ya saben lo que está pasando porque escuchan voces en árabe y disparos. Y los tres están corriendo a una sala, un cuarto de seguridad. El padre se detiene un segundo porque uno de los chicos se atrasa y en ese segundo aparece un terrorista y con una AK-47 le pega 2 balazos en la cabeza y lo mata. Lo deja tirado en un típico patio de una casa judía, de un country, como podría ser acá Acoa. Típico, igual. La casa acá tiene una cancha de ping-pong, una parrilla, una pileta al lado, una cosa así típica. El terrorista agarra a los dos pibes y los lleva a un living, los dos pibes llorando desolado, el terrorista abre una heladera, agarra una gaseosa, toma del pico la gaseosa como si nada hubiera pasado, uno de los chicos gritando, lo mataron a papá, me tenía que haber matado a mí, es mi culpa, y el otro chico gritando, ¿dónde está mi mamá? Se pega otra imagen donde aparece la madre con dos soldados israelíes viendo el cadáver de lo que era su marido a los gritos. Termina esa escena y viene otra. Y los 43 minutos es así. Entonces, vos podés aplicar toda la racionalidad posible que aprendiste en la facultad, en los cursos, todo lo que leíste. Pero llegás a la conclusión de que ningún animal sobre la Tierra pudo haber hecho eso. ¿Cómo lo hicieron? O sea, fíjense ahora lo que está sucediendo con los rehenes. Los rehenes llevaron familias enteras.
te devuelven a una abuela y a un pibe y te dejan a una madre y una esposa. O sea, hubo un recital de música electrónica. Los chiquitos, 16, 15 años, se escondían en los baños químicos, disparaban a los baños químicos. O sea, entonces, para volver al inicio, fue la violencia tan grave, tan inhumana, que no se va a poder saldar en ninguna negociación en los próximos 100 años. A ver, vos o cualquiera de ustedes quizás fue a Ucrania y vio lo que estaba pasando en Ucrania al comienzo de la guerra. Yo fui el año pasado. La conclusión que vos llegás luego de hablar con quienes dirigen el conflicto, tanto los líderes ucranianos como los rusos. Por ejemplo, yo tuve oportunidad de hablar con Zelensky y después me moví para hablar con algún comandante ruso. La conclusión de los dos, binaria, es que el conflicto se termina si se muere uno de los dos, entonces eso te abre el escenario para empezar una negociación y ver si el territorio ocupado es, si te devuelvo la península de Crimea, no te la devuelvo. Y la ofensiva de Putin sobre Rusia es una decisión geopolítica, o al final es política. Hay dos personas que van a sentarse y van a decir, esto es mío, esto es tuyo, devuélveme los prisioneros, te devuelvo los tuyos, pagame los costos de la guerra, no te lo pago. Va a venir entrar Occidente y va a decir, bueno, hay que invertir $50.000 millones de dólares para reconstruir Ucrania, y Putin se jubila o lo matan y todo se terminó. En esta etapa del conflicto no hay posibilidad de eso, porque no es político, es religioso. Es religioso y tiene 2.000 años o 3.000. Y no hay síntesis posible, y vos te encontrás, y con esto puedo terminar si no hace mucho el tiempo, vos te encontrás con un liderazgo que es el de Netanyahu, que es un liderazgo de coyuntura, donde tiene una jefatura, un gabinete de guerra donde hay otros dos miembros, el ministro de Defensa y el líder de la oposición, que se llama Benny Gantz, que están respaldando el esfuerzo bélico, pero que los dos tienen una mirada distinta a Netanyahu antes del conflicto, porque los dos pensaban que no había que avanzar sobre la Corte Suprema y BBC, entonces ya ahí tenés un conflicto. Por el otro lado, el Estado palestino en sí no existe, porque tenés dos liderazgos distintos, uno en eterna decadencia, que es la Autoridad Nacional Palestina, y otro que se mueve por el rigor y la autocracia, porque ganaron las elecciones en Hamas, pero después no hubo en Gaza y después no hubo renovación. Y eso funciona como un pivot, porque quien mueve los hilos es Irán. O sea, la clave en el escenario de Medio Oriente hoy es Irán. O sea, la potencia es Irán. Irán articula una estrategia de ataque en Yemen. O sea, lanzan misiles de Yemen a través del Mar Rojo. En el sur del Líbano, yo estuve ahí, tiene una infraestructura de cohetes impresionante. Toda la franja norte de Israel, de esa zona, está absolutamente desplazada, no hay gente, son ciudades fantasmas, todas ciudades fantasmas. Tenés un conflicto en the West Bank, en Cisjordania, que es increíble. Yo pasé 2 días ahí, vos vas a Ramallah y es como que está todo tranquilo, y vas a Jenin y eso está a punto de explotar. Y después los países que pueden jugar como un balance de poder, como puede ser Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos, están viendo sus propias lógicas y estrategias. Entonces, yo creo que no va a haber final, que va a haber una tragedia constante, y después, una vez que termine esta fase de la guerra, que va a ser la ocupación total de Gaza, con los rehenes o sin los rehenes, porque eso tiene que ver con los costos de la guerra, es lamentable, pero es así. Después va a venir la siguiente pregunta, es que ¿quién lo administra? ¿Quién administra eso? O sea, ¿quién toma ese territorio y ejerce la autoridad política? Porque del otro lado, la población israelí le dice a Netanyahu,
vos no tenés que garantizar la seguridad, entonces no van a aceptar cualquiera. O sea, por ejemplo, no te van a aceptar un liderazgo de Qatar, porque Qatar protege en Doha como un santuario a los líderes de Hamas. Entonces, digo, para cerrar la introducción, nosotros, con nuestros respectivos años, no vamos a ver ese final y la tragedia va a estar en una espiral durante por lo menos todo el siglo XXI. Eso. Muchas gracias. No, no. Bueno, buenas tardes. Disculpen la tardanza. Estaba dando declaración testimonial ante el fiscal Stornelli, pero bueno, son esas declaraciones cuando uno lo convoca a la justicia y creo que la primera vez que voy con ganas, porque era justamente por la causa del tema de las tierras en Bariloche. Y están haciendo realmente una investigación. Bueno, en realidad lo mío fue testimonial, tratando de aportar en qué manera, desde el punto de vista estratégico militar, nos complica toda esta problemática del INAI y bueno, y los pueblos originarios y los no tan originarios, pero que también reclaman, y cómo, bueno, puede llegar a ser una afectación desde el punto de vista de la defensa nacional. Así que quería compartirles eso. Gracias a Román la clarísima exposición que hizo, porque me releva a mí en cierta forma de por qué a veces evitamos, he evitado expresamente referirme en notas periodísticas o cuando se requieren opiniones públicas a conflictos como estos dos que estamos analizando hoy en esta sesión. Y la respuesta es porque justamente, bueno, las operaciones militares hoy en día, y voy a tratar de referirme en lo que es mi ámbito, que es en el nivel estratégico militar, y las operaciones hoy en día han dejado de ser los dominios clásicos aire, mar y tierra y se han incorporado, que son los físicos esos, y se han incorporado lo que llamamos dominios no físicos, que es el ciberespacio, el espacio y la información. La información ha pasado a ser un territorio más tan importante, un dominio sobre el cual se realizan operaciones ofensivas, defensivas y retrógradas, igual que en el ámbito terrestre, aéreo, naval, y justamente, si ustedes analizan eso, bueno, para mí fue una suerte poder hablar en un ámbito de confianza, donde a lo mejor uno se puede explayar con más tranquilidad, pero siendo precedido por quien realmente nos da información confiable porque viene de estar en el lugar. Pero también ustedes habrán visto que si analizan todo el espectro de información que da vuelta sobre los conflictos estos, en ambos dos, si uno lee un medio de un lado o un medio del otro lado, pareciera que son conflictos totalmente distintos, ¿no? Entonces, cuesta, sin información de primera fuente, como Román, arribar a conclusiones de valor y no terminar siendo parte de esto, ¿no? Y yo quiero enfocarlo, como dije, del nivel estratégico militar y tratando inclusive de llevarlo para tratar, como analizamos, y creo que los virtuosos, estos conflictos no deseados, evidentemente, o no simpáticos que ocurren en el mundo, pero nuestra misión, con nuestro rol como profesionales de la milicia es analizarlo para buscar tratar de sacar conclusiones de valor para lo nuestro, para nuestra realidad. Yo por eso hice un pequeño análisis y comienzo recordando, bueno, cuando me hice cargo hace 4 años, se veían algunas tendencias, sobre todo por lo que ya se avisoraba en el conflicto en el Donbass,
pero todavía no era en gran escala. Y lo que caracterizó a nuestra gestión fue básicamente, bueno, la pandemia de COVID, la retirada de Estados Unidos a Afganistán y estos dos conflictos, fundamentalmente. Y yo recuerdo las últimas palabras, o no las últimas palabras, una de las últimas declaraciones, digamos, que hizo el ministro Awad como ministro de Defensa, y creo que un año antes de que nos hiciéramos cargo, y no sé si ustedes la recuerdan, los ejércitos no van a necesitar tanques y cañones. Y yo les digo, hoy, 4 años después, y Román, que viene de ver ambos, pregunto si no vio tanques, y cañones y todo lo que habrá visto. Respecto de si uno de los conflictos estos que uno está analizando, yo analizo lo que establece el decreto 727, que nos condicionó muchísimo en términos del desarrollo del ciclo de planeamiento, que es la definición, que es la que nos rige en este momento, de la amenaza estatal militar externa. Y yo los invito, viendo el tema de Hamas, sobre todo, si realmente no creemos que esa amenaza, que no es estatal, no debe ser considerada. De hecho, se llevó puesto a uno de los principales ejércitos, al ejército israelí. O si creemos que una amenaza de ese tipo puede llegar a ser enfrentada solamente con fuerzas de seguridad. Es decir, esto nos está dejando muchas cosas que creo que tenemos que rever profundamente, ¿no? Lo que vimos en el caso, en ambos conflictos, hay un claro empleo de lo que nosotros casualmente tomamos como definición de la estrategia que desarrollamos para nuestro ciclo de planeamiento, que es una estrategia de restricción de áreas. Quizá Ucrania puede desarrollar denegación de áreas, pero nosotros, en la realidad nuestra, creemos que no estamos en condiciones, pero sí estamos en condiciones de restringir áreas. Un poco lo que realizó ahí Ucrania es este tipo de estrategia, la estrategia que busca llevar adelante donde hay una relación asimétrica de fuerza. Por eso también es aplicable inclusive al otro conflicto, aunque uno de los actores sea una organización con una estructura no militar convencional, ¿no? Pero el resumen es eso, es decir, cómo se prepara el más débil para golpear al más fuerte o para defenderse del más fuerte y buscar que, si no puede evitar el ingreso a su territorio, que resulte insostenible a quien ingresó a su territorio mantenerse en ese territorio y que deba de esta forma, en algún momento determinado, retirarse. También lo vimos en el caso por eso lo mencioné, del repliegue de Estados Unidos en Afganistán, siendo la principal potencia militar y basada fundamentalmente en una capacidad industrial infinita de producir medios, llegó un momento que colapsó y tuvo que optar por retirarse. Es decir, también una estrategia de restricción de área que creo que tuvo resultados exitosos ahí en Afganistán, ¿no? ¿Qué condición tiene para que pueda llevarse adelante una estrategia de este tipo? Es que tiene que tener fundamentalmente una gran espalda desde el punto de vista logístico para sostenerse. Si ustedes recuerdan, o por lo menos la previsión inicial de lo que era la invasión, la invasión en escala, de 2 frentes coordinados por parte de Rusia, uno desde Bielorrusia y el otro desde la Rusia misma, hablaban de una campaña de 3 semanas.
que en 3 semanas, digamos, quedaba en entropía el sistema de defensa ucraniano, renunciaba el ministro y el conflicto se terminaba. Bueno, ¿qué llevó a que desde nuestro punto de vista que ocurriera eso, que no ocurriera eso y que estemos ya yendo para el segundo año prácticamente del conflicto, en una situación donde claramente no se alcanzaron los objetivos de quien buscó abrir espacios, en este caso, como lo es Rusia. Y acá analizamos y vemos la importancia de la logística necesaria detrás de una estrategia de restricción de aire. Personalmente considero que el conflicto va a terminar el día que la OTAN o Estados Unidos decida que por X causa, si lo decide, no dar más apoyo logístico, porque claramente la resistencia ucraniana está basada en la logística que está recibiendo y el soporte que le proporciona OTAN. ¿Qué es preocupante? ¿Qué es preocupante? Que ambos contendientes, a mi entender, empiezan a dar señales de saturación. En el caso de Ucrania, ustedes habrán visto que no es solamente Estados Unidos, sino que bueno, hay varios países, Polonia, Alemania, concretamente proporcionan materiales, pero están recurriendo ya a materiales de dotación de sus fuerzas. No del complejo industrial militar, sino que están teniendo que desarmar y desgastar su propia capacidad de combate para continuar poder dar ese apoyo y que pueda seguir resistiendo Ucrania. Y Rusia, la segunda potencia mundial, vemos que me sorprendió ver que también empieza a dar signos de agotamiento en lo que también imaginábamos que era, después de Estados Unidos, el complejo industrial militar más importante. Y vemos que está recurriendo, ha tenido que recurrir a Irán para fundamentalmente el tema de drones y ese tipo de materiales, y Vietnam del Norte en términos de munición. O sea que también empieza a dar signos de agotamiento la Rusia todopoderosa, ¿no? Relacionado un poco más al tema de la Franja de Gaza, claramente, y ustedes lo habrán visto en varias publicaciones, ha habido un error o no ha sido claramente para nada eficaz la inteligencia. Ha habido una falla de inteligencia importante por parte de Israel, ¿no? ¿Y qué quiero remarcar y cómo lo relaciono con lo nuestro? Una estrategia como la nuestra, de restricción de áreas también, pero en una ecuación estratégica como la que tenemos nosotros, que se basa en muy amplios espacios, muy reducidos efectivos militares, prácticamente sin capacidad de renovación o de reserva, porque no generamos reserva, y por lo tanto tiempos de reacción largos por nuestras distancias y por nuestro bajo nivel de manejo de tecnología de primera línea, hace condición primordial disponer de una capacidad de anticipación que es lo que tiene que dar la inteligencia estratégica. Es decir, como solemos decir en el equipo de planeamiento, es decir, tenemos una bala para matar al león. Si fallamos con el empleo de esa bala, seguramente el león nos va a comer. ¿Y a qué viene esto que le digo? Así como les marqué la frase del ministro Aguad, que la realidad demostró que viene por otro lado, lo desactualizado que queda el 727 en términos de concebir el empleo del instrumento militar nada más que a través de una amenaza estatal militar externa. En términos de inteligencia, creo que hay que darle hacer un cambio profundo y definitivo
no puede ser que el nivel de conducción estratégico-militar que lo encarna el Estado Mayor Conjunto, y quien conduce las operaciones, que es el nivel operacional, que es el comandante operacional, son los dos únicos niveles que tienen prohibido por la ley de inteligencia producir inteligencia. Es decir, yo que soy la máxima autoridad militar y mi Estado Mayor Conjunto y encarno el nivel estratégico-militar. Arriba de eso está el nivel político, que es el ministerio, abajo está el comando operacional, que es el nivel operacional, y abajo está el nivel táctico. Bueno, a mí la ley me prohíbe hacer inteligencia estratégica militar. Me la produce el nivel político, otro nivel, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que el nombre tiene el nombre del nivel mío, pero es una organización de la política. Es decir, nos sacaron a los militares la potestad de hacer, como es, en mi experiencia, no conozco otro modelo militar que tenga una cosa así, que el nivel militar no hace estrategia, no hace inteligencia militar, sino que se la hace la política. Realmente yo creo que es un momento donde espero que las nuevas autoridades políticas que van a hacerse cargo tengan conciencia de la importancia de los tiempos que vienen y de la necesidad de que esto hay que hacerlo, no es muy difícil, hay que seguir lo que hace el resto del mundo en algunas cosas. En esto hay que hacerlo, porque si no, nuestra estrategia, que creo que no tenemos muchas opciones más en términos de la ecuación estratégica para adoptar, seguramente no va a ser eficaz, porque no estamos pudiendo, insisto, con prejuicios, por malas experiencias anteriores, por lo que sea, pero creo que así como cambiaron muchas cosas en estos últimos años, creo que en esto también hay que cambiar en algún momento, porque si no realmente vamos a estar en problemas. Vimos también que quizás creemos que estamos bien enfocados en términos de la experiencia de estos dos conflictos, en que cambiamos el parámetro tradicional que orientaba el planeamiento militar, que estaba basado en la geografía, básicamente. Es decir, geografía como ciencia divide países y fronteras. Detrás de una línea determinada estaba en un país o en el otro país. Si se pasaba esa línea, se estaba invadiendo. Si se quería ingresar a través de esa línea, uno se estaba defendiendo de una invasión. Ese fue el concepto clásico. Siempre doy el ejemplo que el más clásico de todos es Napoleón en una altura, con todo su Estado Mayor, desde donde veía todo el campo de combate, veía de hecho físicamente a los dos ejércitos, es decir, se veía dónde estaba uno, dónde estaba otro, se divisaba dónde pasaba la frontera entre esos dos ejércitos, y apreciaba el comandante y su Estado Mayor lo asesoraba, y llegaba a resolución y le ordenaba decir, listo, que avance que ataque la artillería, que avance la caballería, que cargue, bueno, se traducía en órdenes, pero con la geografía puesta arriba de la mesa. Hoy nosotros creemos que en términos de lo que evolucionó el arte de la guerra, ese concepto queda perimido, entonces pasamos a un esquema de utilizar la conectografía. ¿Qué es la conectografía? Es una evolución de la geografía que relaciona, a diferencia de la geografía, que eran fronteras con países, lo que relaciona es infraestructuras con cadenas de suministros. Infraestructuras y cadenas de suministros. Si ustedes ven las operaciones, sobre todo se ve mucho más claro en el conflicto Rusia-Ucrania, lo que hay es un ataque permanente, tratar de afectar el potencial del adversario a través de la afectación a sus infraestructuras, justamente. Y hemos visto ataques a centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, a puertos, a puentes, hasta hospitales, es decir, todo tipo de infraestructura.
y el aseguramiento de la cadena de suministro. Y analizándolo también en términos de decir dónde radica la dificultad que le impone aún, todavía se dice que hay entre 10.000 y 13.000, esa es la información que tenemos nosotros, en los túneles de Hamas, hay entre 10 y 13.000 todavía combatientes, que pueden estar después de la maquinaria arrolladora que pasó Israel dentro de la franja, continúan resistiendo y seguramente lo van a continuar haciendo porque, bueno, lo que básicamente, indudablemente han desarrollado una infraestructura militar, que son los túneles, que ha demostrado ser eficaz, porque si no, ante la aplanadora, el sistema de aplanadora que está utilizando en términos militares Israel, ya tendría que haber finalizado hace tiempo, ¿no? Es decir, desarrollar esas infraestructuras. Y bueno, y un poco nosotros también analizamos en términos de que cuál es nuestro competidor real, nuestra realidad, y utilizando este tipo de estrategia. Nuestro principal adversario claramente es Gran Bretaña. Sí es el único problema que tenemos real. Tenemos parte de nuestro territorio ocupado por esa potencia. Entonces, inútil negarlo o colocarle eufemismo. Tenemos parte de nuestro territorio que está siendo explotado, que otorga licencia de pesca, que ha otorgado dos licencias ya también de exploración y explotación de hidrocarburos, en todo territorio que es enteramente nuestro, constitución, por mandato, inclusive mandato constitucional. Y ustedes si ven el planiferio, el Atlántico, van a ver Londres, Gibraltar, Ascensión, Santa Elena, Tristán de Acuña, ¿no? Malvinas, Georgias, Rotterdam, la base antártica. ¿Qué es eso? Es una búsqueda de conectividad, es decir, de las infraestructuras que necesita Gran Bretaña para mantener su interés y su proyección hacia el Atlántico Sur, por lo que significa la Antártida y lo que significa el paso entre ambos océanos. Nosotros, ¿qué buscamos desarrollar a través de esta estrategia de restricción de áreas y considerando la conectografía? Bueno, nosotros hablamos en términos militares de 3 Argentinas: la Argentina continental, la Argentina insular y la Argentina antártica. Esas 3 Argentinas, buscamos desarrollar las infraestructuras que a través del instrumento militar podamos asegurar y darle conectividad a nuestro país. No es digamos, cuando digo una relación de competencia, no es que nos estemos preparando para ir a un conflicto armado, porque aparte la política definió claramente que ese problema se va a atacar desde el punto de vista diplomático, fundamentalmente. Pero en términos de conectividad, hay una relación de competencia que tenemos con Gran Bretaña y que es innegable. Respecto también, y ya terminando respecto del conflicto de Ucrania y Rusia, tenemos muy claro, y eso es una conclusión muy fuerte a la cual llevamos, es que no sé si Ucrania va a terminar resistiendo o se va a empantanar el conflicto y se terminarán, como también dijo Román, en algún momento sentándose a ver algún tipo de negociación o se alcance un statu quo de hecho. Pero lo que sí tengo claro es que si en el 2014, cuando fue el conflicto del Donbass, Zelensky no cambiaba y decía salgo de lo que era, porque hasta ese momento tenían equipamiento y doctrina soviética como ex República Soviética, despegó de eso, hizo un cambio doctrinario profundísimo. De hecho, comenzó a adquirir también equipamiento militar en Occidente, fundamentalmente en Estados Unidos, y mandó muchísima gente a ser adiestrada a la Guardia de Texas, en Estados Unidos. Es decir, y cambió toda la doctrina, abandonaron la doctrina soviética y pasaron
a otro tipo de doctrina que está más basada en lo que estuve describiendo, de la restricción de áreas, ¿no? Y comenzar a utilizar fracciones menores, alta movilidad, medios aéreos, incorporar tecnología, operaciones especiales, utilizar otros dominios fuera de los tradicionales, entre los que están los que mencioné, como no físicos. Es decir, si no hubiera cambiado eso, Zelensky seguramente, estoy convencido ahí sí, de que no hubiera resistido el tiempo que viene resistiendo, más allá del apoyo logístico que pueda estar recibiendo. Y otra conclusión que saco de esto también es elemental, y que creo que hacia eso tenemos que tender nosotros también, que es la importancia de las alianzas militares, pero alianzas militares en serio, ¿no? El dato más irrefutable es la OTAN, 31 miembros al día de hoy. De los 31 miembros, ninguno de los 31 miembros se encuentra bajo ataque. Ningún país de los 31 de la OTAN, que son miembros de OTAN. Entonces, indudablemente hay un efecto de que da seguridad estar inmerso en alianzas militares, pero como digo, que sean reales, ¿no? Y efectivas. Para esto, si bien hemos hecho algunos intentos de avanzar en esto con unidades binacionales con Brasil, hay algo con Chile muy incipiente, que es Cruz del Sur, intentamos avanzar más en esa línea, no tuvimos un feedback apropiado. Con Brasil lo mismo, hubo un entusiasmo inicial, pero los signos políticos, al nivel militar teníamos bastante acuerdo y estábamos bastante en común, en acuerdo, en crear un Estado Mayor conjunto binacional y a partir de ahí empezar a generar una estructura militar común. Pero bueno, claramente no había una gran afinidad entre ambos signos políticos, entre los dos anteriores, y ahora entre los dos actuales tampoco pareciera verla. No sé por eso si lo podrá ver. También tengo claro una cosa, es decir, nadie se une al más débil. Y nosotros estamos, o por lo menos nadie tiene interés en tener como socio a uno más débil, para que le represente una mejora y una justificación. Tiene que ser mínimo de niveles iguales para que puedan complementarse. Nosotros estamos intentando, sin haber obviamente logrado, porque creo que 30 años de desinversión van a llevar mucho tiempo realmente sacarlo adelante y recuperar algunas capacidades que nos permitan estar al nivel de nuestros vecinos. No pedimos otra cosa más, que nos vuelva a ser por lo menos interesantes en términos de presentarnos como para integrar una alianza militar en serio. Muchas gracias. ¿Te parece? Abrimos los comentarios y después lo cierran ellos. Vamos a hacer un comentario. Muy preocupante. Estamos oyendo situaciones a las que es difícil verles la solución y la salida. Yo visité Israel en la época que estaba Federico Herard de número 2. Entonces pasamos ahí. Y Federico siempre era muy pesimista con relación al futuro de Israel, porque recordaba cómo había terminado el reino cristiano de Jerusalén, que había durado 120 años. Es decir, hay mucha gente que nació en el reino cristiano de Jerusalén, y la gente vivía 40 años y 3 generaciones fueron como si fuera eso una cosa para siempre. Había una especie de nobleza europea ahí, los duques, los condes, y eso funcionaba. Hay una película que se hizo que se llama The Kingdom of Heaven. Y un día se empezó a complicar la cosa y terminó apareciendo Suleimán. Y hubo yo creo que está un poco romanceada, pero una batalla con un furor tremendo que hubo entre
Y Suleimán al final dijo, yo no los quiero matar a ustedes, yo quiero que se vayan. Y los cristianos aceptaron irse y desapareció el reino cristiano de Jerusalén. Me parece que estamos ante un desafío, porque lo que más me impresionó de lo que dijo Román es cómo el más débil inventa cosas sin precedentes para el más fuerte, porque si empezamos a pensar quién es el que está la defensa y en el ataque, es un tema complejo acá. Ese ataque inhumano es una provocación también. No sé, yo no puedo decir muchas cosas más, pero estoy muy impresionado con lo que oí. Muchas gracias a los dos por excelentes exposiciones y muy interesantes, y darían para muchísimas preguntas. En particular la suya general me pareció fascinante porque usted plantea una situación interna que es preocupante y que merece un análisis más profundo. Pero yo quería volver un poco a lo que dijo Román, porque la síntesis de Román, me pareció a mí oírte, era que era un problema religioso, y sin duda la presencia musulmán, creo que todos somos conscientes de lo que eso significa y los horrores que han cometido, no sé mucho, ISIS en la zona Irak, norte de Siria y demás. Y fundamentalmente mencionaste la presencia de Irán, que yo creo que aquí es el problema real, porque estábamos frente a una atmósfera en vísperas del 7 de octubre bastante interesante. Había un relacionamiento de Israel con la mayoría de los países árabes, incluyendo Arabia Saudita, que permitía pensar que entrábamos en un periodo de características distintas. Sin embargo, se da este hecho, supongo que estará vinculado a tratar de romper ese periodo nuevo que parecía asomar en el horizonte. Y sin duda coincido con vos, Román, en el sentido que la figura principal es Irán. Salvo por el fenómeno de ISIS, en general yo creo que el islamismo radicalizado no tendría tanta intensidad si la teocracia iraní tuviese límites mucho más intensos que los que tiene hoy, y Dios quiera que no tengan un arma. Hoy tienen la capacidad de tenerla, porque tienen los elementos sustantivos para la toma de decisión. Esperemos que no, y que Rafa Grossi que complete bien su trabajo. Pero coincido que la figura principal es Irán. Y creo que nosotros hemos tenido ya dos experiencias con Irán dramáticas en nuestro propio territorio, con lo cual las expresiones del general en términos de inteligencia estratégica me preocupan muchísimo. Sí, como diplomático soy consciente de las limitaciones en términos de inteligencia que hemos tenido a través de los años. Yo en 50 años de carrera diplomática y algunas en posiciones de cierto nivel, nunca recibí una información de inteligencia que me sirviera para mi trabajo. Quizás otros colegas han tenido más suerte que yo. Así que me imagino el drama suyo en la posición particular en la que está. Pero estamos en un país donde la clase política nuestra creo que no es consciente de las problemáticas geopolíticas. Y usted ha mencionado un punto que yo coincido que es central. Las alianzas, esos son momentos de que países, sobre todo las características débiles nuestras, deberían tener en la mente la capacidad de alianzas, pero con sectores creíbles. Yo personalmente no creo que Brasil sea un aliado confiable en el tiempo, ¿no? Pero creo que sí, que la Argentina debería empezar a tener un cambio en su visión, y espero que la clase política argentina empiece a ver en la geopolítica un análisis un poco más profundo a la hora de la toma de decisiones. Así que muchas gracias a los dos, y en particular al suyo general por su presentación. Muchas gracias. Gracias, Teniente General. Gracias, Román. Algunos comentarios, ¿no? Siguiendo un poco en la línea de mis colegas. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy, hace años,
es que como el sistema internacional tiene que autorregularse, porque no hay supranacionalidad, están fallando los dos mecanismos históricos. El equilibrio de poder, el Great Power Politics, que no funciona, porque, Román, ¿quién es débil y quién es fuerte en Hamas e Israel y entre Ucrania y Rusia? Yo fui embajador en Rusia y yo acuñé una frase que el ejército rojo desfila mejor en la Plaza Roja de lo que combate, ¿no? Un ejército ni siquiera tiene suboficiales. Por eso es la gran muerte, la cantidad de muertes de oficiales y el problema de la cadena mando, porque como usted muy bien ha dicho, el ejército ucraniano que se viene entrenando hace mucho tiempo se puede entrenar en forma descentralizada, el ejército ruso no. Entonces, primer problema, y esto va a generar muchos más conflictos, que hoy ya tenemos más de 50 conflictos. Tenemos un conflicto en Haití donde 5 millones sobre 10 están bajo el nivel de pobreza. Y la operación de paz que se acaba de armar la armó Kenia, no la armó ningún país latinoamericano. Y tenemos en el mundo 50 conflictos, Etiopía, Sudán, en Malí, la operación de paz francesa fue expulsada por Malí. O sea, paréntesis, ni los diplomáticos ni los militares vamos a estar desempleados. Vamos a un mundo cada vez mucho más complejo, lamentablemente. Ese primer término. No funciona Great Power Politics y no funciona la gobernanza global, porque el sistema multilateral tampoco está garantizando un mínimo de equilibrios. El sistema de veto es un sistema de traba, es una máquina de traba. Por eso, pensar que nosotros vamos a reformar las Naciones Unidas poniendo más veto es ridículo. Hay que buscar otro sistema de gobernanza. Otro tema muy importante, teniente general, y yo coincido, que es cuando usted hacía la simbiosis entre geografía y conectividad. Y eso es un mundo post-westfaliano. O sea, nosotros estamos militarmente y diplomáticamente pensando que el mundo tiene geografía. Y no, es un mundo desterritorializado y, digamos, atemporal. Y eso exige, y yendo al tema de la Argentina, que nosotros nos formemos militares y diplomáticos para un mundo desterritorializado, post-westfaliano, atemporal, en donde el Estado-Nación sigue siendo el principal, pero perdió el monopolio. Y por eso es que ¿quién es el débil? ¿Los 15.000 Hamas que están enterrados o la gran potencia militar israelí? ¿Qué puede hacer la segunda potencia nuclear contra un ejército muy, muy chico? Y eso va al tercer punto. Yo creo que en este mundo desterritorializado es muy importante en los conflictos la resiliencia de las opiniones públicas y vamos a la narrativa. La Carta de Naciones Unidas empieza con nosotros los pueblos, no nosotros estados, y estamos en un mundo en donde el individuo, los pueblos, las narrativas impactan. Así que yo creo que en esta nueva etapa que se va a abrir el 10 de diciembre tenemos que concentrarnos a trabajar primero en forma simbiótica, Ministerio de Defensa y Cancillería. Yo fui subsecretario de Defensa de los 93 al 96 con Camilión y habíamos creado por resolución conjunta un mecanismo de reuniones periódicas. Hay que volver a eso, hay que interactuar y hay que cada ámbito funcione a su nivel. Y después prepararnos para un mundo absolutamente distinto, que exige nuevos paradigmas, porque todos los días decimos que cambió el mundo, pero estamos pensando con el paradigma antiguo. Así que muchas gracias y para mí lo más importante, yo hace tiempo que hablo, de esta deswestfalización, ¿no? Y si no lo asumimos va a ser muy complejo. Muchas gracias. General Román, sobre las dos guerras. En primer lugar, la guerra entre Rusia y Ucrania. Me permito subrayar los siguientes puntos. El momento decisivo inicial de la guerra entre Rusia y Ucrania ocurre cuando la intervención de Estados Unidos modifica la naturaleza de la guerra y la transforma en un conflicto entre Estados Unidos y la OTAN por un lado y Rusia por el otro. Y además el objetivo de Estados Unidos deja de ser
asistir a Ucrania para enfrentar la invasión rusa y se transforma en un objetivo de otro tipo, que consiste en modificar el estatus internacional de Rusia como superpotencia militar. A partir de ese momento, Rusia, esto es Putin, asumió una estrategia defensiva, lo que provocó la actual situación, que es la de total estancamiento estratégico entre Estados Unidos y la OTAN por un lado y Rusia por el otro. Estas son las observaciones que me gustaría hacer sobre el tema guerra entre Rusia y Ucrania. Con respecto a Israel, Hamás. El 7 de octubre, Israel perdió su capacidad de disuasión estratégica, no solo frente a Hamás, sino ante toda la región. A partir de ese momento, lo único, cuando está en juego su supervivencia nacional, lo único que puede frenar a Israel no es la opinión pública internacional, sino solo los Estados Unidos. Y el dato estratégico fundamental respecto a la situación de los Estados Unidos en el momento actual es que se encuentra en una situación de extrema debilidad geopolítica internacional, provocada por su crisis política interna, que se manifiesta sobre todo y en forma arquetípica en la extraordinaria debilidad del presidente Joe Biden. Sí. Yo como alumna de la UNDEF Civil, quiero hacerle una consulta. Comparto en todo lo que usted ha manifestado y lo que el caballero también ha dicho. Nuestro sistema de armas es el sistema de la OTAN y nuestro enemigo está en la OTAN. Sabemos que nuestro país ha comprado aviones para defendernos y que Inglaterra no ha dado los códigos de eyección de los pilotos. O sea que terminamos siendo una gran desventaja en toda la compra que hacemos del sistema militar de la OTAN. ¿Usted consideraría que tendríamos que cambiar de instrumento militar, de sistema de armas? Es otra pregunta que tengo que hacer también. Sí, sí. Y después quiero hacer otra pregunta. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta a Román, particularmente del tema que mencionaba el señor embajador de las asimetrías. Yo veo acá una clara asimetría donde el débil es Israel, porque jamás no respeta ni le interesa respetar el derecho internacional humanitario, a Israel por lo menos le interesa, después decidirá si lo respeta o no, pero le interesa y lo condiciona a respetar el derecho internacional humanitario. Por eso creo que jamás va a seguir aprovechándose de eso como lo ha hecho hasta ahora. Y mi pregunta era, bueno, ¿qué visión tenías de cómo Israel plantea eso y cómo lo va a solucionar? De forma abierta, de forma encubierta. Bueno, yo a partir de las excelentes exposiciones que hizo mi general y Román, me parece que estamos viendo dos conflictos de un carácter tan importante, que hay una reconfiguración del poder mundial, pero con dos clases de conflictos diferentes. Porque una vemos el cálculo de la guerra geopolítica, ¿no? Que el interés de la OTAN, que de Rusia, que Ucrania, que avance, cálculo. Y el otro es el salvajismo del problema étnico-religioso. ¿Qué nos saca de común eso? Que en los dos está implicado la gran potencia que es Estados Unidos, donde está siendo atacada adrede en su configuración mundial que está llevando a este nuevo orden. Y después, de acuerdo a lo que bien expresaba mi general con respecto a
a todo este problema de la falta de inteligencia, nosotros somos un proxy. Estamos en una situación estratégica mundial alejado de los centros de poder, pero muy fácil, con la extensión de terreno, como bien decía, y con los pocos medios para defenderlo, donde somos muy fáciles de tener un conflicto provocado por intereses de esta nueva reconfiguración mundial. Yo creo que con las experiencias de la guerra que ha visto, de estas dos guerras, más el análisis en general, creo que tendríamos que tratar, entre todos los que estamos implicados acá, de poder en algún momento tener bien en claro cuáles son nuestras alianzas y para qué. Porque hoy en día estamos como un poco abandonados en esta clase de situación de inestabilidad mundial. La palabra clave de Román, religión, en el conflicto. El embajador de la Vega sí hizo una mención histórica. Y yo creo que nunca los fenómenos son similares en lo político, el militar, lo social, pero hay referencias. Y yo creo que lo que él mencionó es la referencia, lo más parecido a esto. Fueron las cruzadas, hace 1000 años. Fueron 195 años de guerra permanente, 2 siglos. Empieza en el 1099. Jerusalén cae por primera vez, porque Jerusalén, ¿verdad? Que dice Godofredo de Bouillon, el líder, dice, bueno, señor, le hizo ¿cómo hacemos para diferenciar? Porque acá hay musulmanes, hay cristianos y hay judíos. Mátenos a todos, Dios va a saber diferenciar. Entonces, cuando se da de guerra de religión, bueno, se pone es decir, la guerra convencional estilo napoleónica es una crueldad mínima respecto a una guerra civil. Y a su vez, la guerra civil comparada con la mayor crueldad se da en la guerra de religión. Y eso está. Los 200 años de la cruzada no son lo mismo, pero son alguna referencia en cuanto a lo que tiene que ser. Si el que se muere cree que se va al cielo, bueno, ahí tenés una, como dijo el Papa a la cruzada, que se va a la cruzada, esté cometiendo el pecado que esté cometiendo. Se va al cielo sin confesión ni arrepentimiento. Puso una fuerza equivalente a la visión musulmana del premio en otra vida y que moría en la jihad, ¿no es cierto? De ese punto. Entonces, yo creo que es muy complejo. Lo único que diría es, si hay una referencia, ¿no es cierto?, entre la primera caída de Jerusalén y la caída de Alepo en 1294, fue la última fortaleza que tenían los monjes templarios, ¿no es cierto? Fueron 2 siglos de guerra. Hay una dimensión religiosa muy profunda. Ok. Yo coincido con lo que dice el colega Castro, que al final la guerra de Ucrania se convirtió en un argumento de Estados Unidos para tratar de limitar la expansión o el desarrollo de Rusia. Yo coincido en eso. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso te complica aún más la resolución del conflicto porque el año que viene elecciones, para poner un caso coyuntural, y la OTAN no se va a retirar. No se va a retirar porque si retira el análisis del costo-beneficio de Moscú es hacia retirado, sigamos avanzando. O sea, te genera una inercia imposible de parar, y por eso yo creo que va a haber ahí en algún momento un stalemate, una tabla, porque no está trabado. Eso por un lado. Y respecto a lo de Israel, yo
creo que pesa mucho el factor religioso, haciendo la distinción de que no todos los musulmanes son fundamentalistas. Yo creo en eso. Creo en eso. Y también hay un tema de supervivencia, no solo de Israel, sino de todos nosotros. O sea, no es Israel. Israel es el canario en la mina. O sea, nosotros lo vimos en el, no sé, en el 33 subió un tipo que supuestamente venía a hacer crecer a Alemania y era un buffer de la Unión Soviética. Y en el 46, en el 45 se cayó Berlín, pero murieron 15 millones de personas y estuvo involucrado todo el mundo. Y si los terroristas avanzan sobre Israel e Irán se mastica al pueblo judío, después cruzan el océano. No tengan duda. O sea, y ellos son muy inteligentes porque cuando ISIS no era Irán, hubo acuerdo para terminar con ISIS y evitar el califato, y ahí estuvieron todos juntos. Y ahora están todos enfrentados, y la verdad, todos nosotros podemos leer, mediados de octubre se iba a firmar el acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, y esto, el 7, hizo estallar el acuerdo. Y fue un error de Israel de inteligencia gravísimo. Ahora, lo que está haciendo Israel en el terreno, además de ejercer su derecho a la autodefensa, es decir a Medio Oriente, está bien, entraron el 7 de octubre por 27 puntos, 2.000 terroristas, hicieron una masacre, pero Israel está de pie. O sea, y si todavía no cayó la zona sur, es porque hay una situación interna respecto a los secuestrados, más la propia presión de Biden que dice, bueno, muy bien, y si terminás con Hamas, ¿y después cómo seguimos? Porque Hamas no opera solo, hay una promesa de Teherán y eso puede generar un efecto dominó. O sea, es un panorama complejo, creo. Como decía la Colimba, mi general. Bueno, tratando de responder a la inquietud, el 1 de mayo del 1982 fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, despegando una misión de caza de interceptores hacia las Islas Malvinas después de haber logrado una localización de la flota. Cuando en los radares de nuestros aviones aparecen aviones británicos que salían a interceptarlos, Harrier, la maniobra que utilizaron nuestros pilotos, esto está contado por pilotos que participaron en la acción, los 2 sobrevivientes de los 4. La técnica que utilizaban era al ir acercándose, que lo veían por radar, llegado un momento determinado, a distancias propias de las técnicas de combate aire-aire, correspondía buscar la cola del avión enemigo para disparar los misiles con el calor que irradian, que captaran el calor de las turbinas. Textualmente contado por los pilotos, los 2 sobrevivientes de los 4, estando todavía en la fase de aproximación y de frente, vieron venir 2 misiles, los 2 primeros aviones, que impactaron directamente y de frente sobre los aviones nuestros. Es decir, la conclusión fue inmediata. Los aviones británicos tenían el último modelo de Sidewinder, que todavía se creía que Estados Unidos no lo comercializaba, porque era lo último que había salido y que le daba una ventaja, digamos, estratégica sobre el resto. Y a partir de ese momento, la conclusión de la Fuerza Aérea Argentina dejó de participar, rehuyó automáticamente de todos los combates aire-aire, porque no tenía posibilidad, no tenía chance, y se dedicaron a atacar la flota. Terminado el conflicto, y en la década de los 90, cuando se adquirieron
como parte de algún acuerdo diplomático también que incluía el desarme del tema del Proyecto Cóndor y todo eso. Venían los aviones, los A4, no me acuerdo, y en un número interesante, creo que eran 34, 32. Bueno, los 34 aviones que se adquirieron en Estados Unidos como parte de este paquete tenían que venir con 66 misiles, creo que eran Magic, los misiles, que eran un buen misil de alcance medio. Vinieron 3 misiles, los aviones vinieron todos. Al día de hoy vinieron 3. Y los únicos 3 misiles que tenemos, ya no eso, sino 3 misiles aire-aire que tiene la Fuerza Aérea en este momento en servicio, fueron 3 que vinieron con el G20 para dar la seguridad del G20. Son los únicos 3 que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? En materia de defensa, a lo mejor voy a ser un poco chabacano, hay que poner, no tener todos los huevos en una sola canasta. Eso es fundamental, buscar la independencia en la menor dependencia posible, ¿no? La independencia, porque para nosotros es imposible no depender tecnológicamente, porque no tenemos un nivel tecnológico que nos permita darnos ese lujo, pero sí reducir eso. Las potencias claramente, sobre todo las grandes potencias, buscan mantener el statu quo en las zonas que tienen mediante justamente regular el acceso a la tecnología militar de los lugares donde ellos no quieren que haya conflicto. Entonces, eso es una realidad. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que buscar, y puntualmente si es, porque esto seguramente uno ha visto que se ha hablado mucho, que el China, que el JF-17, el F-16 o el Texas, en realidad China no era la opción del JF, o no es, o no era una opción per se porque haya un enamoramiento o una visión ideológica de acercarse y de ir al JF-17 por una visión ideológica. Porque el primer intento nuestro fue en la década, hará 15 años más o menos, fue más o menos la época de la primera gestión de Rossi, o sea, el último gobierno de Cristina, se iniciaron las conversaciones muy avanzadas. Jobim, creo que era el ministro de Defensa de Brasil. La intención nuestra era ir por el Gripen sueco, que era un avión de 4ª generación, con una muy buena performance, y que Brasil había firmado un convenio donde iba a producir que finalmente lo están haciendo, y la idea era nosotros, cuando Brasil los empezara a producir en Brasil, también adquirírselo nosotros, hay de hecho una relación comercial con Embraer, y bueno, qué mejor que tener el mismo nivel con nuestro vecino y aliado estratégico como es Brasil. Esa era la vocación nuestra. Hasta que levantó el teléfono a Gran Bretaña y le aplicó a Suecia el veto y le dijeron, ustedes no pueden hacer la comercialización. Si comercializan eso con Argentina, se cae el contrato de Embraer de Suecia con Brasil. Y Jobim comunicó, lamentablemente no se podía seguir a eso. ¿Cuál fue la opción siguiente a la que fuimos? El F-50, coreano, Corea del Sur. Llegué a participar yo en esas negociaciones, pues fue de las primeras que hicimos cuando comenzamos el ciclo con el jefe de la Fuerza Aérea y tuvimos no sé cuántas reuniones a cambio de horario, eran las 11 de la noche y haciendo Zoom desde el Estado Mayor con los coreanos. Avanzamos muchísimo y llegamos hasta un precontrato, hasta que un día llegó un fax que mandaron de Corea diciendo, por pedido de Gran Bretaña, aplicó el derecho de veto y no podemos continuar, se cayó la operación directamente. Entonces, los países europeos, que tenemos tecnología europea y que a lo mejor hubiera sido deseable, son todos consorcios europeos. No hay ningún prácticamente producto militar europeo que no tenga un componente británico. Entonces, las chances se nos fueron acotando cada vez más.
Entonces, bueno, lógicamente, por eso digo que más que haya detrás de esto, me parece que no hay una visión ideológica, es decir, si compro el JF-17 es porque soy pro-chino, o si compro el MiG-35 pro-ruso. Sí. No solo coincido con lo que dice él, sí. No solo coincido con lo que dice él, sino que hará, no sé, 3 meses yo estuve en Beijing en el medio de la negociación de los aviones, y los chinos te ofrecen como si vos fuiste a Disney y te regalan el pared tarde, o sea, te daban el avión a precio regalado, te daban crédito y te daban plazo, y eran nuevos. Los que Biden le ofreció al presidente Alberto Fernández en la visita o en las reuniones posteriores era un avión de 40 años, vos corregime, pues yo sé que sabés, toda la parte electrónica estaba excluida porque estaba el veto desnatizado. ¿Se llama así? Sacan Todo desnatizado, y supuestamente había una oferta de 40 billion para ver si le podíamos agregar algo, y no era ideológico, o sea, había una parte de la Cancillería que sí decía que era ideológico, la Casa Blanca decía que sí era ideológico porque no iba a permitir que China proveyera aviones a la Argentina, pero el punto de vista de la tecnología y el costo para el Estado era divino, pero era China. Si hubiera sido Paraguay ya lo hubiéramos tenido. Perdón. Sí, no, inclusive, es decir, el tema, yendo a los casos puntuales, estamos en tiempo. Sí. Aparte de lo que dice Román, el otro tema, no menor, es que los chinos ponían a disposición el catálogo de armamentos sin restricciones, pero incluyendo misiles de energía cinética, alcances superiores a 300 kilómetros. Es decir, era una cosa más que tentadora. Y después está la otra opción, que es la opción del Texas indio. Estuve en India, vi el avión, estuve en la fábrica, me interioricé bastante, fue gente también de la Fuerza Aérea. Es un avión de cuarta generación y media. ¿Cuál es el tema que tiene hoy en día? Tiene, cuando fui yo, 54 componentes británicos, de los cuales 52 son menores. Un sensor, una tuerca. Ellos me hablaban de que a fin de año todos esos componentes menores los tenían ya reemplazados por indios. Pero había dos sistemas, que es el sistema de reabastecimiento y el asiento eyector, que todavía me dijeron, me reconocieron, no tenemos todavía desarrollada la tecnología, pero estamos trabajando, porque India claramente se presenta al mercado mundial de armamentos, de grandes sistemas de armas, ha mostrado la vocación y expresamente lo dice, quieren competir en ese aspecto también, por lo cual todos tienen que llegar a la capacidad de producción, de independencia tecnológica, porque cuando van a vender un producto lo tienen que ofrecer con la posibilidad de toda la línea de componentes y repuestos. Ellos me hablaban de entre 5 y 8 años que estimaban que iban a tardar en poder generar la tecnología que necesitaban para estos dos componentes. Ya ha pasado 1 año y medio, pero ¿qué quiero decir? Por ahí es otra opción también, pero entiendo perfectamente. Yo puedo opinar desde el punto de vista que es el punto de vista mío, el nivel estratégico militar. Y desde el punto de vista estratégico militar, tengo por ahí una preferencia, o por ahí cuáles no son las preferencias. Pero por el tipo de sistema que se trata y la implicancia que puede tener desde el punto de vista geopolítico la decisión de adquirirlo, interpreto que es una decisión que se tiene que tomar en el nivel estratégico nacional, tiene que determinar la política. Desde el punto de vista estratégico militar diremos cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de las opciones, como del punto de vista táctico, los pilotos de la Fuerza Aérea dirán desde el punto de vista del piloto, a lo mejor es que a lo mejor no es la mejor desde el punto de vista geopolítico. Lo que sí creo que en un ranking los 3
modelos son aptos. Creo que hay una superioridad en materia de JF-17 sobre el F-16 en términos de que un avión es nuevo y el otro, como dijo Román, es un avión viejo. Y esto, los JF-17 es nuevo. Y no menor que cuando uno compra armamento, cuando uno compra un sistema con Estados Unidos, que es lo que nos pasó con el A4, uno negocia en forma directa con la empresa, con la McDonnell Douglas, en la compra del avión. Pero es el avión nada más. Después, para el armamento, hay que ir a negociarlo al Departamento de Estado. Y de ahí se puede encontrar con una sorpresa o con algún condicionamiento. Y la opción del Texas es un avión de cuarta generación y media que producido nada menos con un país, con India, que creo que en esto con Rosendo coincidimos, dentro de 15, 20 años, estimo que va a estar dentro de, no sé, de los 3 o 5 más grandes potencias a nivel mundial, ¿no? Y por ahí también es una salida elegante a no entrar en el problema político que significa la dicotomía de hoy, o China o Estados Unidos. No. Va a aplicar una política de restricción del gasto que creo que no nos va a permitir ninguna compra significativa por los próximos 4 años. Con lo cual, esa es una realidad que implicaría el uso de imaginación. Como soy el presidente de la Cámara de Empresas Privadas de Producción para la Defensa y la Seguridad, creo que esa opción, si el gobierno avanza sobre la privatización de las empresas públicas en el campo de la defensa, permitiría empezar a pensar de forma distinta, ¿no? Y creo que en los próximos 4 años, si el presidente electo mantiene su política económica, bueno, el recurso de volver a pensar sobre nuestra capacidad de producción eventual, evidentemente no comparable con estos aviones que estamos, sobre los que estamos hablando, pero gracias a Dios las restricciones geográficas sobre las cuales usted habló permitiría empezar a repensar una industria privada en el campo de la defensa y la seguridad de cierta significación. Nada más ese comentario, que es una propaganda. Gracias. Antes que nada, mis felicitaciones a todos los participantes, realmente muy interesante, sobre todo a los 2 expositores. Esto demuestra por qué en el caso de nuestro instituto y también el instituto del doctor Rosendo Fraga, vivimos haciendo reuniones conjuntas, porque a ninguno nos alcanza los análisis que hacemos en orden a encontrar la cuadratura del círculo, como es obvio. Y así se desarrollaron muchas reuniones interdisciplinarias que nos permite ir acabando una concepción que normalmente termina en esto, ¿no? Es que en el caso de esta reunión queda en evidencia que se necesita de la diplomacia, claramente, se necesita de la defensa y claramente se necesita de la economía. Y creo que durante mucho tiempo se concibió y hubo tantas cosas coordinadas en ese sentido. Eso me lo explicaron una vez que aterricé en la Cancillería en general, de que un canciller vale lo que lleva en 2 valijas. En una lleva el PBI y en la otra lleva fundamentalmente el armamento que dispone. Entonces, sobre esas cosas ellos saben negociar muy bien, porque tienen claras las limitaciones, porque en última instancia lo que están en la primera línea son ellos. Es decir, los diplomáticos me refiero, es la primera línea de defensa. Y en general la última que cierra. Breve les digo, me impresionó lo que decía Román. Yo tengo muy vivido Israel, lo frecuento y vos sabés que pertenezco al diálogo interreligioso. El último abrazo que le di al presidente Pérez es la visita anterior a que fuera Francisco a Medio Oriente. Estoy con él y le digo, y siga trabajando como lo hizo siempre, porque lo hizo toda la vida, por la paz. Y él me dijo, you need to do tango. Se necesitan 2 para bailar el tango. Y evidentemente hay una de las partes que no quiere bailar el tango, con lo cual evidentemente el escenario tiende a...
Pero yo creo que lo que nosotros como argentinos no podemos ignorar es que en última instancia esta realidad que nos es tan imperiosa, creo que las últimas intervenciones demuestran esto, la debilidad fundamental en que ha caído el país en aspectos centrales de su defensa, de su participación y su nivel internacional de figuración. También tiene una base económica objetiva que nos hace imposible ser significativos en el concierto mundial. Entonces me parece que todas esas etapas y todas esas elementos y variables tienen que ir en conjunto en orden a retomar ese sendero cuando la Argentina era significativa, en la que nos hemos formado vitalmente toda la gente de nuestra generación y todos los aquí presentes. Evidentemente los resultados están adelante nuestro. Estoy, en mi caso particular, y te agradezco muchísimo, Rosendo, esta oportunidad de trabajar juntos, muy esperanzado con lo que viene, como que sea un puntapié inicial a cambiar nuevamente el rumbo y a volver a insertarnos armónicamente en lo universal, tener una ubicación privilegiada respecto a nuestra región y nuestros aliados tradicionales, porque hay líneas de gobierno históricas ya de siglos, que indican hacia dónde tiene que ir Argentina. Jorge siempre nos baja algunas líneas muy claras respecto de esto, pero me parece que en última instancia volver a pensar y repensar, como se hace con la educación, ¿no es cierto, Marita? Otro tema estratégico, lo que es el destino nacional en este contexto nos va a permitir estar en todos los frentes, en el económico, en el diplomático, en el militar, en forma conjunta mucho mejor. Así que nada mejor que alguien que estuvo en los dos frentes de guerra y alguien que maneja el Estado Mayor conjunto para haber culminado, por lo menos en el caso de mi instituto, el año académico. No sé en el caso tuyo, Rosendo, por ahí andás. Y muchas gracias nuevamente, Rosendo. Gracias a todos los presentes. Sí, Jorge. Más con respecto a la exposición y a la presencia de la familia. Yo creo que con los recursos que tiene un país en materia estratégica, uno de los recursos fundamentales es el pensamiento. La Argentina ha tenido con el general Mario a la cabeza, por primera vez en mucho tiempo, el recurso del pensamiento estratégico de largo plazo en el plano militar. Bueno, se lleva una condecoración, Paleo, le quiero aclarar.